Fernando, cuando dijimos que te íbamos a entrevistar, íbamos a hablar sobre la guerra civil, hubo varias personas que me dijeron que tuviera cuidado con este tema. Entonces yo, claro, mientras venía aquí pensaba, ¿por qué casi 80 años después aún tenemos que tener tanto cuidado, ¿no? de hablar de la guerra civil cuando hay otros países que quizá hablan de sus guerras civiles o de la guerra mundial o de su papel y tal, pues con más libertad? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en España y por qué no podemos hablar con estos temas? O quizá pues nos podemos definir, o si piensas o dices algo, pues ya eres políticamente algo. Bueno. Bueno, pues porque hay una serie de temas, y este es uno de ellos, en la sociedad que forman la columna vertebral de lo políticamente correcto, y son temas que no se pueden cuestionar en su versión oficial. Entonces, hoy, como estamos asistiendo a la imposición de una versión oficial desde los medios políticos, desde las instituciones, acerca de la guerra civil, acerca de lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer, pues lógicamente cualquier impugnación de esa verdad oficial establecida equivaldría a hacer lo mismo pues en temas como ideología de género, feminismo o cualquier otro asunto de este jaez, ¿no? Es la razón, es una piedra de toque esencial para comprobar el grado de adhesión de cada persona al régimen. Y lógicamente hay que tener cuidado en ese sentido. Es por causa de la ley de memoria histórica, de la ley de memoria democrática, que prácticamente constriñen el panorama hasta el punto de que te obligan a tener una determinada opinión de cuestiones históricas, lo cual evidentemente es una monstruosidad desde cualquier punto de vista. O sea, en la guerra civil hubo buenos y hubo malos, o unos eran tan buenos como nos pintan y otros eran tan malos como también nos lo cuentan. Bueno, en la guerra civil hubo de todo, y hubo de todo en todas partes, hubo de todo en los dos bandos, ¿no? Y yo, si me permites, yo no tengo ningún problema en empezar diciendo que justifico el alzamiento de julio de 1936, estaba justificado, y mi familia, sin embargo, pues por parte de padre y por parte de madre, proceden en un caso del anarquismo, en otro caso del republicanismo y del socialismo, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo que mis abuelos o mis tíos eran mala gente, ¿no? Porque además es que no lo eran, porque he tenido la fortuna de conocerlos. He tenido incluso un tío que era de las Juventudes Socialistas Unificadas, al cual no conocí, eso sí, que era miembro del Partido Comunista. He tenido otro tío también miembro del Partido Comunista, aunque no hizo la guerra, con lo cual, pues como digo, puedo dar fe de que hay gente buena y mala en todas partes, ¿no? Mira, el 27 de marzo de 1939, un día antes de que las tropas nacionales entrasen en Madrid, en la ciudad universitaria, que fue escenario de algunos de los combates más duros de la Guerra Civil Española, se produjo un hecho, según nos han contado las cosas, insólito. Y es que salieron soldados de los dos bandos, de las dos trincheras, y en eso que se llama la tierra de nadie, el espacio que media entre una trinchera y la otra, 24 horas antes de que los nacionales, repito, entraran en Madrid, compartieron botas de vino, cigarrillos, cánticos, bailes y guitarras. Los de la zona republicana y los de la zona nacional. No había republicanos ni nacionales. Había españoles en ese momento. Un teniente coronel republicano que sabía que un día después la ciudad se iba a entregar, sin embargo, pretendía que se diese pues, un espectáculo un poco más edificante que aquello, y entonces se dirigió al comandante nacional en el Clínico y le dijo: podíais mandar a vuestros soldados que volvieran a las trincheras para que nosotros mandemos a los nuestros a las trincheras también, y en fin, arreglemos un poco esto que es un tanto bochornoso. El comandante nacional le contestó: los soldados han hecho la paz. Y este teniente coronel, a su coronel, el coronel Segismundo Casado, que era el jefe de la Defensa de Madrid, la Junta Nacional de Defensa en Madrid, le dijo lo mismo. Le dijo: mi coronel, es que fíjese lo que está pasando, y el comandante nacional, fíjese lo que me ha dicho. Y Casado, el coronel, célebre coronel Casado, le dijo: efectivamente los soldados han hecho la paz, nos están dando una gran lección, la paz está empezando por los de abajo. Bueno, eso que sucedió en Madrid el 27 de marzo de 1939, esos soldados compartiendo cigarrillos, compartiendo botas de vino, compartiendo cánticos, compartiendo bailes, que celebraban evidentemente el final de la guerra y el estar vivos, eso hoy nos lo están quitando, nos lo están robando quienes nunca supieron lo que era el terror de estar en una trinchera, el oír el silbido de los proyectiles, el tener que vivaquear al aire libre pasando frío, pasando calor, pasando viento, mojándote, el tener que estar jugándote la vida todos los días, como quien dice. Bueno, esos que nunca han vivido esas
situaciones, esas peripecias, sino que están perfectamente atrincherados en sus oficinas, no pasando frío en invierno y no pasando calor en verano, esos se han empeñado en que los que se abrazaron en la tierra de nadie aquel 27 de marzo del 39 vuelvan a dividirse y vuelvan a sus trincheras. Y esos son los que nos están imponiendo la ley de memoria histórica, las leyes de memoria democrática, etcétera. Había buenos y malos en los dos lados. Había gente deseando que aquello acabara, había gente que no deseaba matar a su prójimo, al de enfrente, en los dos lados. Por supuesto que sí. Como digo, compartieron ese vino y compartieron esos bailes y esos cigarros. En las dos partes, en las dos ciudades, en los dos bandos, o mejor dicho, en las ciudades de los dos bandos, había gente que deseaba su victoria, por supuesto que sí, segura de su triunfo y segura de la legitimidad y de la necesidad de su triunfo, pero que no tenía ningún propósito de exterminio ni de humillación, hacia el contrario. Hoy parece que lamentablemente hemos desandado el tiempo y unos políticos sin absolutamente ninguna vergüenza ni ninguna conciencia nos están conduciendo otra vez a desenterrar los odios que quedaron, como digo, enterrados ya hace 85 años, porque de lo que estamos hablando es de algo que tiene ya 85 años, nada menos. Si quieres, antes de ir al año 1, me gustaría preguntarte si las guerras civiles son las peores de todas las guerras. Son las peores en tanto en cuanto tienes que matarte y en alguna medida tienes que odiar al que tienes más cerca. Y, hombre, tenemos un mandamiento que no solamente es religioso, aunque también, que es el de amar a nuestro prójimo y está en nosotros. Lo natural es amar al que tienes más cerca. Uno ama más a su familia que a su vecino que al de enfrente que al de otra ciudad y al de otra ciudad que al de otro país, ¿no? Eso está en la condición humana. Entonces, tener que matarnos entre nosotros es lo más terrible que puede suceder. Ha habido en los últimos 100 años o 150 años unas cuantas guerras civiles en Europa y en general en Occidente, pero ninguna salvando la Guerra Civil Americana, ninguna de la duración que ha tenido la Guerra Civil Española y probablemente de la hondura por las heridas que ha causado de la Guerra Civil Española. Quizá en ese sentido sí es la peor de las guerras posibles, pero también hay que decir que la Guerra Civil Española no fue la peor de las guerras que ha habido, ni muchísimo menos. La cantidad de bajas de la Guerra Civil es muy inferior a muchos otros conflictos. Se ha exagerado mucho ese número de muertos y lo más terrible y lo más destacable de la Guerra Civil en ese sentido son los muertos, no tanto en el frente, que no fueron tantos, sino sobre todo en la retaguardia, que vienen a expresar de una manera ciertamente terrible el odio que animaba a algunos de los combatientes y bueno, en diferentes momentos de la guerra y del conflicto, que hay que decir también que fueron aminorándose, gracias a Dios, con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los meses. Esas matanzas fueron a menos, pero no es, siendo terrible una guerra civil, ni mucho menos la peor de las guerras. La cantidad de bajas que tiene la Guerra Civil Española no es excesivamente elevada. ¿Cuánta gente murió? Pues en total, muertos directos por la guerra, de forma directa por la guerra, podemos decir que en torno a unos 120.000, 140.000 como en combate y aproximadamente unos 100.000, 110.000 en las retaguardias. Quizás sean las cifras más ajustadas. Hay que decir que en todo lo que hace a la Guerra Civil Española, en fin, los números, las cifras, la documentación, en muchas ocasiones deja muchísimo que desear. En su momento se dijo que esto, además una novela célebre de José María Gironella dio pábulo a ello, que teníamos 1 millón de muertos, que habían sucedido 1 millón de muertos. Bueno, ni muchísimo menos. Es verdad que murieron también muchas personas de enfermedades y de hambre, sobre todo en el bando republicano, por carencias propias de esa zona. Murió mucha gente, podemos estar hablando de en torno a unas quizá 150.000 personas que no hubieran muerto ni por hambre ni por enfermedades en caso de que no hubiera habido guerra. Y luego hay también una parte de la población, no nos olvidemos de eso, claro, que dejó de existir, que dejó de nacer, que nunca nació. ¿Por qué? Pues porque los combatientes son jóvenes en edad de procrear y naturalmente los que mueren pues ya no pueden dejar descendencia y además durante esos años, como es lógico, la descendencia disminuyó muchísimo por razón de que esos jóvenes estaban en el frente. Entonces, bueno, si tenemos todo eso en consideración, los muertos de forma directa, los muertos de forma indirecta y los que dejaron de nacer, probablemente estaríamos en torno a unos 700.000 aproximadamente. Pero realmente, de modo directo, por la guerra y por la represión en retaguardia, yo creo que podemos estar en torno a unos 270.000 aproximadamente.